Sí, querida Liliana, muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes de Desde la Luz. Gracias por responder a este requerimiento. Para mí es un honor tenerlo con nosotros y bueno, vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? En estos momentos que son tan movidos, ¿no? A nivel social, a nivel planetario y por supuesto la espiritualidad, llamémosle espiritualidad en todos los órdenes, ¿no? En todas las religiones. Y ¿por qué no nos explica primero qué significa ser obispo de Oriente, ¿no? ¿Cómo es el título? Perdón, porque se me fue el currículum. Está bien, Lili. Sí, es obispo de la Iglesia de Oriente, que es lo mismo que decir obispo de la Iglesia Ortodoxa. Claro. La Iglesia Ortodoxa es una, pero tenemos distintas jurisdicciones que no son separaciones, sino que son, por decirlo de alguna manera, centralizaciones del gobierno de la organización. Claro. Bien. Sí. Yo pertenezco a la Iglesia Ortodoxa de Albania en la diáspora, o sea, fuera de las fronteras de Albania. Claro. Pero usted reside acá en Argentina, en Buenos Aires. Habitualmente estoy en Buenos Aires, o bueno, con la cuarentena, digamos que estuve bastante, sí. Aunque también estuve bastante afuera. Ajá. Y yo sé que enseña muchas cosas en distintos lugares, pero que también da talleres de arcángeles y talleres maravillosos. Y yo he tenido el gusto de estar donde nos conocimos en Mendoza hace muchos años y fue maravilloso el del arcángel Rafael, ¿no? En aquel momento. Y recientemente hicimos el del arcángel Miguel. ¿Qué otros talleres da? Bien, dentro de la parte, por así decirlo, de lo pastoral, está la docencia. Sí. Yo tengo como dos vías dentro de la docencia. Una que implica una docencia un poco más estructurada, donde participo, más que talleres, son clases dentro de institutos, universidades y demás, que doy derecho nobiliario, doy ceremonial, doy órdenes y condecoraciones, genealogía, bien. Ajá. Aparte de eso, y ya es parte de una vocación personal, me gusta dar talleres, cursos o seminarios, como los quieran llamar, y retiros. Ajá. Dentro de esos retiros, yo creo que un poco por pedido de la gente, ¿no? O sea, se fueron suscitando, porque quizás yo daba dentro de cosas un poco más clásicas, pero fuimos ampliándonos hacia temas, como decía hace un momento, requeridos por la gente. Entre ellos está el tema de los ángeles, en general, o sea, vamos tocando algunos de los arcángeles, vamos tocando temas de angelología, Sí. Que eso para la gente, para explicarles, yo creo que la mayoría lo sabe, pero bueno, es todo la ciencia que trata de los ángeles. Entonces vamos a ver un poco de la historia, no solamente en la tradición cristiana, sino que también por lo general aparecen en los otros dos grandes monoteísmos, como es el judaísmo, claro, y el islam, pero también aparecen en otras tradiciones, ¿no? Y hasta en otras corrientes de espiritualidad más modernas. ¿Y qué función cumplen los ángeles?
Bueno, la palabra ángel no es un sujeto, sino que es un adjetivo. Ajá. O sea, un sujeto para nosotros podríamos decir mesa es un sujeto. Sí. Eh, Grande es... Adjetivo podríamos decir acompañante, podríamos decir guía, pero también la palabra ángel, que viene de angelos, del griego, y de angelum en latín, significa mensajero, el que trae los mensajes divinos, el que sería como un correo con la divinidad. Claro. ¿Y en qué nos ayudan los ángeles, además de traernos mensajes? Claro, bueno, el mensaje de Dios, generalmente a veces solemos ser parciales en la interpretación, porque un mensaje de Dios no es solamente un mensaje como podríamos enviarle nosotros a otra persona, ¿no? Sí. Sino que también es la irrupción de lo divino en nuestra vida. Y entonces cuando hablamos de esa irrupción de lo divino, estamos hablando, por ejemplo, de ayudas concretas, de protección, de auxilio, de amparo. Los ángeles siempre van a intervenir en nuestro favor, ¿bien? Pero hay condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Muy sencillas. Ni Dios porque no quiere, ni el diablo porque no puede, por decirlo de alguna manera. Se puede meter con nuestro libre albedrío, con nuestro poder de decisión. Entonces los ángeles como que nos piden permiso para actuar en nuestra vida. Bien. Con la oración, con la meditación, con el trato frecuente con los ángeles, nosotros vamos a darle ese permiso, renovar ese permiso. Al crear una familiaridad con ellos, estamos abriendo un canal de comunicación con ellos, un canal para la ayuda. En palabras más modernas serían un canal de energía angélica, ¿bien? Claro. Para que ellos intervengan también en nuestro favor, en nuestra vida concreta y sobre nuestras necesidades. ¿Y quién es el ángel de la guarda? Bueno, el ángel de la guarda, cada uno, cuando es llamado a la existencia, se le da un ángel que lo acompañe. Un ángel particular que lo va a acompañar durante toda su existencia. Este ángel es un amigo, ¿bien? Está dentro del coro de los ángeles. Los ángeles sabemos que los podemos dividir en coros, porque todos alaban a Dios, por eso se llama la palabra coro, ¿no? Pero hay 9 coros angélicos. Y el ángel de la guarda, particularmente, es el que está designado para acompañarnos, para guardarnos de la guarda, custodio, custodiarnos en cuanto protegernos. Y esta protección, esta guarda, esta ayuda, se va a lograr en tanto y en cuanto nosotros también tengamos una cierta familiaridad con él. No quiere decir que a veces no intervenga a nuestro favor, como librándonos de algunas cosas, ¿bien? Pero es bueno tener un trato frecuente con el ángel de la guarda. Algunos místicos inclusive hasta lo veían permanentemente al lado de ellos. Esto significa que uno le debe, porque como existe la ley del libre albedrío, nosotros debemos autorizar a nuestro ángel que nos custodie, que nos cuide en todo momento, dándole permiso para que actúe. Claro, para que lo entendamos bien. O sea, él puede llegar a actuar en nuestro favor igual. Sí. A veces ni tengamos conciencia de él, porque hay gente que ni tiene conciencia de que es bien. Pero nosotros podemos facilitar, podemos abrir ese canal
en la medida que le permitamos participar en nuestra vida, ¿no? Ujú. Las puertas para eso es la oración, el trato frecuente con el ángel, la meditación con el ángel de la guarda. Son maneras concretas de que ellos puedan participar con nosotros. E inclusive podemos de alguna manera interactuar con otros ángeles de la guarda de otras personas. Ajá, por ejemplo, la de mis hijos. Claro, por ejemplo, a ver, yo esto lo he probado y funciona. A veces nos queremos comunicar con alguien y demás y no podemos. Sí. No hay señal. No anda el wifi. Exactamente, que es lo que nos persigue últimamente, pero bueno. Sí. Entonces, para el cielo siempre hay wifi. Lógico. Bien. Siempre. O sea, para el mundo espiritual siempre tenemos la conexión. Sí. En la medida que la queramos tener. Sí, por cierto. Y entonces, nosotros podemos pedirle a nuestro ángel que interceda ante el ángel de la guarda de la persona. Interceder significa precisamente que le haga llegar mediar. que le haga llegar nuestro, por ejemplo, necesidad de comunicarnos con ellos. Exactamente, y si ustedes hacen la prueba, Funciona. van a ver que sí. O tengo una entrevista de trabajo, Sí. por ejemplo, Sí. puedo pedirle a mi ángel de la guarda que interactúe con el ángel de la guarda de quien me va a tomar la entrevista o el examen. Que sea benévolo con nosotros. Exactamente. Lo que pasa, también juega el libre albedrío de la otra persona. Sí. Bien. Pero, inclusive yo les digo a veces en los talleres, aunque la persona, digamos, no sea muy positiva, el ángel de la guarda sí de la persona va a ser positivo. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Así que son... Sí, dime. Monseñor, ustedes, los de la Iglesia Ortodoxa, Sí. ¿creen en la reencarnación? No, nosotros no somos reencarnacionistas. No. Respetamos todo tipo de creencia, sí. digamos, la reencarnación, la transmigración, pero nosotros no somos reencarnación. Ajá. ¿Y qué pasa cuando un alma fallece, o sea, deja el cuerpo y se va? ¿A dónde va? Bueno, primero tendríamos que entender que en Dios no hay tiempo. Uh-huh. El tiempo es una concepción humana. Claro. El tiempo es algo que nosotros percibimos y que es sucesivo. Nosotros lo concebimos como una sucesión de momentos. ¿Bien? En Dios es eterno presente. En Dios, desde el principio del Big Bang hasta el fin de los universos, que no significa otra cosa que un recomienzo, Uh-huh. Está aconteciendo en el mismo momento. Es como si fuese una pantalla donde todo acontece en el mismo momento. Está enfrente. Uh-huh. Bien, entonces nosotros creemos que hay, cuando la persona fallece, desencarna, como lo queramos llamar, hay un momento de un juicio particular donde la persona es como sopesada Uh-huh. En sus acciones, en sus intenciones, en su vida. Sí. Y después va a haber un juicio final, un juicio definitivo, pero como que la persona ya cambia a otro estado una vez que es sopesada. Va a tener que estar... Ahí hay distintas concepciones. Ustedes saben que en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam, hay 3 lugares donde la persona parte de aquí, que se concibe.
el cielo, el infierno y en Occidente el purgatorio. Ajá. La Iglesia Ortodoxa no tiene como un dogma el purgatorio. Pero una vez que, primero que no son lugares, son estados. Son estados, ¿bien? sí. O sea, no le saquemos la idea del fueguito y la nubecita con los niñitos regordetes y alitas. No. Digo, ninguno de los dos son. Son estados del alma, digamos. Son estados del alma con respecto a Dios. Sí. Entonces, ¿los ortodoxos creen en el infierno? ¿Creemos en el infierno? Sí, pero tampoco podemos afirmar de que hay condenados en el infierno. Que es para siempre. Claro, o sea, En el cielo puede ser para siempre, sí, pero que hay condenados adentro del infierno no lo afirmamos ni lo negamos. Ajá. Porque nosotros pensamos que la persona puede, después de distintos estados de purificación, ascender. Ajá. ¿Se entiende? O sea que Entonces, como que el alma sigue su proceso en el otro plano, evolucionando. Puede hacerlo. exactamente, sí. O sea, ojo, no negamos de que algunas pueden quedarse estancadas en un estado no muy positivo, ¿se entiende? Claro. Sí, sí, Porque sí. también hay que ver, vuelvo a repetir, siempre hay un acto de libertad, lo que yo elijo. Claro. Y usted me va a decir, bueno, pero nadie elegiría quedarse en el infierno, pero hay gente que no quisiera tener la menor gana de estar en otro estado. Ajá. Bien. Que vendría a ser como un alma primitiva que le gusta la maldad o que está acostumbrado a Por eso. eso, y que no quiere evolucionar. Claro. Entonces, bueno, se le respeta. Pero vuelvo a repetir, son temas también delicados, no en cuanto delicados como solemos decir nosotros, que no se pueden tocar o que hay que hablarlos con cuidado, no. Sino que más que delicados son temas muy sutiles. Uh-huh. Bien. Que también hay una parte de la libre interpretación, ¿no? Claro. Porque como, yo puedo hacer una relectura y hablamos de la evolución a otro estado, o que sería parecido a lo que es el purgatorio. En realidad en la reencarnación también son evoluciones a distintos estados. Claro. No sé, o sea, se habla de diversas vidas en otras tradiciones, ¿no? También hay que ver cómo llegó el tema de la reencarnación a Occidente, ¿no? Porque no es tal cual como lo ven los lamas, por ejemplo, o como lo ve el budismo tradicional. Claro. Bueno, sí, cada religión y cada filosofía tiene su forma de pensar y de ver las cosas. Que es muy válido. Es muy válido, lógico. Creo que cada uno es dueño de su verdad. ¿No es cierto? Yo creo que hay una verdad objetiva, pero que también hay diversas percepciones de la verdad. Claro. Por eso la verdad es sinfónica. Yo siempre digo, hay tantas verdades como humanos sabemos, porque lo que para mí es verdad es por lo que yo conozco y lo que yo experimento, y es mi verdad, porque es lo que yo vivo, pero no quiere decir que sea la verdad del otro. Y que sea absoluta. Y que sea absoluta, porque también mi estado de conciencia de hoy no es el mismo que tenía hace 10 años, ni pienso que va a ser el mismo dentro de unos años, porque se supone que uno evoluciona. Uno va evolucionando en su percepción. Claro. Monseñor, y la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Católica hay sacerdotes que se dedican a hacer exorcismo. Eso está dentro del conocimiento de algunos sacerdotes. ¿Dentro de la Iglesia Ortodoxa también existe esto? Sí, tranquilamente. Y existe dentro del judaísmo y existe dentro del Islam también. Sí. E inclusive en ciertas ramas del budismo. O sea, la lucha contra la sombra, contra el mal está. Así como existe el bien, existe el mal. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando
hay la necesidad de hacer un exorcismo? ¿Por qué pasa esto? Bueno, primero tenemos que distinguir, porque, por ejemplo, hay gente que me llama, inclusive a mí, y me dice, porque yo necesito que me exorcice. Y yo le digo, bueno, primero, por lo general una persona que lo pide no necesita que lo exorcicen, ¿se entiende? Porque tendría de alguna manera negada la capacidad de pedir auxilio. Claro, la entidad que lo toma no pediría eso. No le permite, exacto. Uh-huh. Entonces, tenemos diversas, como yo les decía, situaciones. Está lo que se llama obsesión diabólica, está lo que se llama perturbación diabólica, está lo que se llama posesión diabólica, o del mal, si quieren. Sí. Obsesión no es que yo me obsesione psicológicamente con algo, Esto es otro tipo de obsesión. Acá estamos hablando de una obsesión espiritual. Sí. Donde el tema se empieza a hacer recurrente y empieza a aparecer cosas fuera de lo común, de alguna manera se empieza a manifestar como como si un ambiente, digamos, donde uno nota que hay algo no muy positivo. Ajá. Primero siempre hay que descartar todas las opciones racionales. Ajá. Pues ya noto mi ambiente que no es positivo, pero quizás porque mi familia no está pasando una situación muy positiva. A veces puede ser una intervención espiritual, a veces no. Claro. Otras veces podemos encontrar con que el mal es muy sutil. Primero, inclusive se esconde. Uh-huh. No les gusta ser detectado de primera. Y después aparece. Bien. ¿Usted los puede detectar a cuando alguien tiene esa posesión, digamos? Por lo general se hace un discernimiento. Se le piden ciertas cosas a la persona. Uh-huh. O sea, por ejemplo, que concurra en la iglesia, que tenga alguna imagen bendecida, y hay que ver qué reacciones también se produce con eso. Claro. Bien. Pero después hay que... Son como pequeñas pruebas que le hacen para ver si reaccionan. Exactamente. Y después también a nivel espiritual hay que ponerlo en oración y demás, y discernir, en base a todo el relato de la persona y a veces de otras personas que llegan con el tema, uh-huh, cuál es la situación. Para eso a veces pedimos ayuda a profesionales que pueden ser de la psicología, o sea, como una interconsulta. A veces se pide, otras veces no. O sea, no lo amerita. Sí. Vuelvo a repetir, hoy día es una cosa que inclusive hasta en la Iglesia Católica hay escuelas de exorcismo. Sí. Bien. O sea, no cursitos, como a veces aparecen en internet y demás, que no sé si son más cómicos que trágicos o al revés. pero yo estoy hablando de escuelas serias donde es como si fuese una carrera... un posgrado. Sí, de posgrado, pero sí, un posgrado del bachillerato en teología. Claro. Que lo puede hacer cualquier persona que tenga las condiciones. No significa que tenga que ser un sacerdote, un cura, como se dice generalmente. No sabía eso. O sea, cualquier persona que tenga las condiciones, pero generalmente está hacer el curso no significa que una persona se largue a hacer exorcismo, hay que tener una consagración para eso. No, claro. Bien. Yo lo que generalmente le recomiendo a la gente, porque a veces hay diversas presencias o manifestaciones de lo que puede ser no tan positivo. Bueno,
Primero habría que entrar en el tema de las oraciones de liberación. El exorcismo es una forma de oración de liberación sacramental. Estamos utilizando un término eclesiástico, no que sea un sacramento como el bautismo, como la Eucaristía, sino que es un sacramental como el agua bendita, como los escapularios, bueno, diversos tipos de cosas. Está más en ese ámbito, es un tipo de oración, de bendición particular. Uh-huh. Por ejemplo, hay gente que me dice, ay, ¿me puede venir a exorcizar la casa? O a limpiarla. Bueno, todavía no me dedico, suficientemente tengo con limpiar la mía. Pero digo, realmente lo que se hace es una liberación de la casa. De las energías. Otra vez le decía liberación de las energías. Exactamente. Energías densas que sí, siempre puede haber, ¿no? Que se acumulan, sí. Porque a veces no son necesariamente energías malignas. Pero tenemos que ver que las cosas tienen que estar en su lugar. Claro. Si no están en su lugar, tal vez están dando un efecto no deseado por estar desarmónicas. Claro. Bien, eso es una parte. Por la otra parte, puede haber influencias negativas de tipo espiritual, y hablando más en criollo no sé, puede ser del demonio o demonios, son ángeles caídos, que también son energía. Claro. Bien. También puede haber energías que nos han sido de alguna manera impuestas y que no son nuestras. Como enviadas a través de un... Exactamente, Ajá. Son los ataques psíquicos. Dentro de los ataques psíquicos está lo que se hace por vía de ritual, que es lo que conocemos como hechicería, Ajá. y está lo que se hace de una manera a veces hasta inconsciente, pero que provoca la bronca o la envidia dirigida hacia una persona, lugar o demás. Recordemos siempre que envidia no es celos. No. Bien, celos es otra energía. Envidia es, yo quiero lo que vos tenés. A cualquier precio. A cualquier precio. Quiero que vos no lo tengas. Ajá. Y si yo no lo tengo, que nadie lo tenga. Oh, Bien. qué fuerte. Nadie, claro, no es que la gente se sienta a hacerse ese planteo, pero si uno analiza cuáles son los sentimientos de la envidia, en el fondo son esos. Bien. O sea, cuál es el movimiento interno cuando uno envidia, porque a veces no puede pasar, o sea, somos perfectibles. Sí. Y si yo envidio a alguien, esos sentimientos están navegando en esa envidia. Bueno, y ese sentimiento, sí. Ese sentimiento que puede tener una persona envidiosa, ¿le hace daño a los dos, al que envidia y a sí misma, o solamente al que envidia? Yo creo que es un boomerang. Ah, es un boomerang. O sea, que de alguna... A ver, bueno, conocemos la ley de causa y efecto, sí. Y demás, pero a ver, saquémoslo de todo contexto, inclusive trascendental. Es cierto, yo muevo esto, o sea, muevo algo, cambia de lugar, quizás toca con otra cosa y mueve otra cosa, ¿bien? Bueno, como ley física, ¿bien? Sí. Bueno, pasémoslo a lo espiritual. Si yo envío cierto tipo de energías negativas a alguien, esas energías de alguna manera van a volver a mí tarde o temprano, y a veces de maneras muy sutiles. Ajá. Cuando yo ya me olvidé y dije, ay, a mí no me pasó nada, quizás pueden volver de maneras muy sutiles y por lo general vuelven bastante amplificadas. Sí. ¿Se entiende? Pero, a ver, me anticipo a quizás una pregunta que me pueda llegar a hacer. A ver. Y todos nos podemos
o sea, ser impregnados, podemos ser afectados con esa energía, sea la energía de la envidia, o sea la energía de la hechicería. Bueno, yo primeramente como cosa digo, con todo respeto que me merecen otras manifestaciones religiosas. Y además, yo a veces veo en la televisión que parece que medio mundo le está haciendo el trabajo al otro medio, ¿no? Me parece un poco exagerado. Bien. Yo lo que creo que se hacen, se ritualizan energías negativas para ser enviadas. Claro, sí, sí. Pero yo me las puedo agarrar o no, sí, porque uno tiene que estar constantemente protegido. Si uno está en gracia de Dios, o sea, tiene una familiaridad con Dios y demás, o sea, con el mundo espiritual, tengo una protección especial. Pero no quiere decir que yo a veces no baje la guardia. Claro. Nos pasa a todos. Sí. Yo puedo hacer, vamos a ir a todas las variantes, ir a misa y comulgar todos los días. Puedo ser un gran meditador o el mayor filántropo ayudando a la gente. Son todas cosas positivas. Sí. Puedo tener los mejores sentimientos, pero en algún momento, inclusive a veces hasta por día, bajamos la guardia. Vendría a ser cuando uno baja las defensas emocionales. Exacto, y a veces tenemos por una cosa que es muy chica, un momento de confusión, de ira, sí, o de tristeza. Exacto, y por ahí se filtran las cosas. Después está todo lo que es la casuística, cuando es dentro de lo ceremonial, por decirlo de alguna manera, que se utilizan elementos y que a veces la persona entra en contacto con esos elementos. Bueno, eso va a ser cuando la persona tenga las defensas bajas, que va a entrar, como que llegue latente hasta que baje las defensas. Claro. Bien. Por eso vemos personas que no le pasa nada, a pesar de que quizás está una guerra entero haciéndole cosas, y personas que parece que le pasan todas. Cierto, ¿bien? ¿No? Y después tenemos todo el intermedio entre unos y otros, ¿no? Toda esa franja. Y la persona que tiene miedo y que está siempre temiendo de que le están haciendo algo, ¿esa persona es más permeable a que le pase? Bueno, ahí tenemos dos cosas. El miedo suele atraer lo que se teme, es un dicho antiquísimo, antes del cristianismo. El miedo atrae lo que temes. Bien. Uh-huh. A ver, la actitud es no tener miedo, pero tampoco por eso ser imprudente o por eso ser descuidado. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. El temor no es tonto. A ver, cuando nosotros somos chicos se nos pone un cierto temor para que no pongamos los dedos en el enchufe, sí, o la mano en la hornalla. Sí. Bien. Estoy dando ejemplos más criollos para que se entienda. Eso no es tonto. Y es nuestro nivel de miedo en ese momento. Bien, entonces un cierto temor a ciertas cosas. O sea, no soy imprudente por el mero hecho de ser imprudente, o no tomo a la ligera ciertas cosas. Bien. Claro. Lo que pasa es que yo también me pongo, por gente que me ha consultado o demás, me ha pedido ayuda, a personas que tienen una seguidilla de cosas que, claro, también es cierto que se abre una cierta puerta a un temor, porque ya hasta tienen miedo de despertarse al día siguiente, a ver qué cosa nueva va a pasar. ¿Se entiende? Sí, claro. Sí, pero bueno. no debemos caer en el temor. Cuando voy a hablar de una cosa muy clásica, dentro de los manuales de exorcismo de añares, de siglos atrás medieval, habíamos dicho hace un rato que el demonio no se puede meter con nuestro libre albedrío.
que el mal, la fuerza negativa, como lo quieran llamar. Por eso vuelvo a repetir, acá tenemos que no quedarnos o empatanarnos en conceptos. ¿Bien? Ajá. Pero ¿qué manera puede entonces poseer a una persona? Bueno, tiene dos maneras. Una es por el miedo y otra es por la atracción. O sea, el mal, yo siempre digo que tiene que ser fascinante para seducir la voluntad humana. Ajá. Bien, esa idea de un demonio con cuernitos y tridente y demás, yo creería que es algo mucho más fascinante. Bueno, hay una cantidad hoy día de los libros y películas donde se manifiesta de una manera mucho más seductora, sería la manera. Yo después le voy a contar una vez un sueño que tuve muy impactante para mí, que tiene que ver con eso, ¿no? Yo soñaba que estaba en la casa de mi madre, de mis padres, y en la cocina, y me doy vuelta, cuando uno siente que alguien lo está mirando, ¿no? Me doy vuelta y veo un caballero hermosísimo, vestido de smoking, que me sonreía parado entre la puerta de la cocina y del comedor diario. Y yo lo miré como diciendo, ¿qué hace este hombre tan hermoso, tan bello aquí, no? Y entonces él saca de un bolsillo de su saco, de su smoking, un diamante más o menos, ¿no?, que le cabía en toda la mano, todo facetado. Entonces hace el ademán de entregármelo, ¿no? Y yo le digo, ¿es para mí? Y me hace con la cabeza que sí. Entonces yo lo voy a agarrar y él retira de nuevo la mano, da vuelta el diamante de la parte más grande, digamos la parte de abajo, y tenía como un orificio largo hacia adentro. Entonces saca de su bolsillo un papelito que lo enrolla finito, como si fuera un cigarrillo finito, y lo pone por dentro del diamante. Y ahí me lo entrega, ¿no? Y entonces cuando yo lo tengo en la mano le digo, ¿qué es eso que está dentro? Y me dice, son plegarias al demonio para que se te cumplan todos tus deseos. Entonces yo pegué un grito y tiré el diamante por un ventanal del comedor diario que daba a un patio, y dije, no, mis plegarias son a Dios, y lo tiré, y él pegó un alarido y saltó por detrás y rompió todos los vidrios, ¿no? Y se fue. Y yo cuando me desperté me quedé, porque era tan vívido ese sueño, y yo dije, pero era el demonio, pero qué lindo que era. Claro. Se presentó de esa forma, ¿no? Tan un hombre muy, muy bello. Claro, a ver, por ejemplo, la seducción es una de las maneras, y la otra es el miedo, porque cuando yo tengo miedo y ese miedo se vuelve terror, se vuelve obsesivo, ahí sí en un plano psicológico, pero que es lógico, se vuelve obsesivo porque se empieza a convertir en un tema recurrente. A veces es como la persona que estuviese sufriendo algo así muy fuerte y que dice, bueno, quiero morirme. Bueno, ojo, no es que la persona en realidad quiera atentar contra su vida, pero en realidad quiere que cese ese sufrimiento. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, sí. Entonces, de la misma manera, es un ejemplo un poco fuerte, pero de la misma manera, la persona que está sufriendo como esa persecución del mal, a veces dice, bueno, me entrego, que pase lo que pase. ¿Se entiende? Sí. Y entonces abre una puerta. ¿Puede ser que las personas que se suicidan
sean incentivadas por entidades que lo están acosando? Bueno, hoy día tenemos una concepción bastante distinta a la antigüedad sobre el tema del suicidio. Bien. Sí. La posibilidad de que eso esté, seguro. O sea, te contesto que sí. Uh-huh. Lo que pasa es que hoy día sabemos, antes recuerden, voy a hablar acá en Occidente, las iglesias por lo general en Occidente no daban un entierro religioso, o sea, en tierra consagrada, Sí. en un cementerio, a una persona que se había suicidado porque había atentado Contra su vida. exactamente, que es un don de Dios. Claro. Bien. Entonces, hoy sabemos por la psicología que la persona que se suicida tiene el 80% de sus capacidades mentales de alguna manera tomadas, o sea, de alguna manera enajenadas. ¿Entiende a dónde voy? Sí. O sea, como que no tiene tanta libertad, o sea, tiene todavía un margen de libertad, pero que está muy condicionada esa libertad. Claro, que no es totalmente responsable. Exactamente, por eso hoy día a mí me parecería también una falta de caridad no rezar por la persona que se suicidó. Creo que eso cambió ahora, que ya Yo creo que se ha evolucionado otras cosas. Ya inclusive en el siglo XIX un santo católico, el cura de Ars, decía que una mujer estaba desesperada porque el marido se había suicidado tirándose de un puente. Y el cura de Ars, cuando ella se fue a confesar y le contaba que estaba desesperada, le dijo: señor, acuérdese que del puente al río hay un trecho, o sea que se pudo haber arrepentido. O sea que la posibilidad de salvación, de evolución está, inclusive en el último instante. Claro. ¿Y existe la maldición? Sí. ¿Y qué consecuencias trae cuando se maldice a alguien y le dice: te maldigo a ti y a toda tu descendencia? Bueno, yo tengo, a ver, hay que a ver cómo serían los alcances de esa maldición, que también nosotros en los talleres hacemos, en algunos hay de quebrantamiento de maldiciones, inclusive el que vamos a tener qué bueno. ahora a fin de año va a estar el tema de, ahora en un fin de semana, ¿no? Y va a estar ese tema entre otros. Bien, pero va a haber un ritual para quebrantamiento de maldiciones. Te voy a dar la postura cristiana y te voy a dar una explicación además. A ver. Primero, para dar la postura cristiana voy a recordarles algo que es propio del pensamiento iniciático, más allá del religioso. Ajá. Cuando uno tiene una iniciación, bien, sí, de alguna manera muere para resucitar a una nueva vida. Ajá. Algo en sí muere, que llamaríamos lo profano, sí, para resucitar a algo más sublimado. Bien. No estoy hablando solamente de conceptos religiosos, ¿no? Voy a utilizar, en algunas órdenes iniciáticas hay un ritual donde se representa una muerte y una resurrección de la persona. Bien, esto inclusive está hasta en ciertos rituales en la vida monástica en general, donde el candidato también de alguna manera, hoy día casi ha caído mucho en desuso, pero se lo cubría con un paño negro, que era como que moría al mundo para resucitar en Cristo. Bien. Estoy pensando en monjas acá y demás. Hoy día ha caído un poco en desuso en los rituales, pero todavía hay monasterios de clausura que lo hacen, ¿no? Ajá. ¿Y por qué el paño negro y demás? Porque era con lo que se cubría en ese tiempo los féretros. Claro. Bien.
Entonces, en el cristianismo, el bautismo es un ritual iniciático. Sí. Porque morimos al hombre viejo, eso está en San Pablo lo explica muy bien, San Pablo Apóstol, morimos al hombre viejo para resucitar como nuevas criaturas de Dios, como ya hijos, no solamente criaturas de Dios, hijos e hijas, hablando en plural. Entonces, si yo muero y resucito, y es parte de lo que yo heredo en mi bagaje ancestral, la maldición, en el bautismo estaría rota. Ajá. ¿Se entiende a dónde voy? Sí. Y entonces, ¿hay maldiciones hereditarias o no? Sí, porque les explico que lo que se rompe es la maldición, pero si mis generaciones anteriores han sido afectadas de alguna manera por esa maldición, inclusive la primera generación que lo recibió. Y si no hacen algo para corregir eso que los ha afectado, bien, repite hacia otra generación ese comportamiento. Yo creo positivamente que hay un ADN biológico y paralelo o en el mismo hay un ADN espiritual. ¿Se entiende? Uh-huh. Por eso es muy importante también la sanación del árbol genealógico. Es importante. Sí. El tener consciente. Ustedes piensen que en 300 años se conectan con nosotros 2.400 personas. En 300 años, contando padre, madre, sí. abuelos, tatarabuelos, bisabuelos. Sí. Claro, bien. Y vamos subiendo, en 300 años son 2.400 personas. Y todos esos hilos energéticos nos mantienen unidos. Estamos unidos a ese árbol. Estamos unidos, por eso necesitamos, y es bueno, pedir por nuestros ancestros. Claro. Enviarles luz. Quizás las situaciones que se operaron ya ya están. Claro. Yo les puedo dar algún ejemplo. Yo conozco una familia muy bien y muy ligada a mi persona, donde un bisabuelo vivía en el norte de Italia, en el Piamonte, ¿no? Uh-huh. Un pueblo. Y había un brujo, o le dirían un brujo, no sé qué sería, en el pueblo, que es lo que muy probablemente envenenaba las aguas que bajaban al pueblo, ¿se entiende? Y los tenía amenazados, con tanta mala suerte que murió un amigo de esa persona. ¿Bien? Un amigo del brujo. No, perdón, me falta todavía plantear quién era. Había otra persona que le murió un amigo, un muchacho. Ajá. Y que la tradición cuenta que lo mató literalmente a patadas. ¿Al brujo? Sí, a trompazo y patadas. Bueno, es un ejemplo fuerte. Él se enamora de una chica, con toda una historia de amor. Se enamora de una chica que de una posición mucho más elevada, de un campesino, es correspondido ese amor, después huyen como un bosque de castaña, y después vienen acá a la Argentina. Primero él y después ella. Viven en provincia de Buenos Aires, después se mudan a capital con el dinero de una herencia que había cobrado esta chica. Bueno, se dice que ese brujo los había maldecido, pues también ha sabido que él estaba enamorado de la chica, a ellos y a sus descendientes. No sabemos en qué, o yo después medio dilucidé qué, pero bueno. Ellos han comprado una casa en un barrio que ahora es muy lindo, pero una casa inmensa. En ese tipo sería una quinta. Uh-huh. Más que una casa. Ese lugar ahora está en Núñez. Sí, antiguamente era una zona de muchas quintas, sí. Exacto, era todo quintas, eso. Sí. Urquiza, Saavedra, todo esto. Sí, San Isidro, todo, San Vicente López, sí. Claro.
Bueno, todas las generaciones se pelearon por el tema de esa casa, si venderla o no venderla. Uno de varios hermanos, uno quedó con la casa y que se peleó con los hermanos. Y en realidad, como que se repite ese tema generación tras generación. Ahí, además de una sanación, hay que de alguna manera hacer un corte del paradigma. Claro, sí, cortar con esa maldición. Exacto, por ejemplo, si son dos hermanos, uno buscando ciertamente la justicia, o sea, la justicia en cuanto a rectitud, ¿no? Y demás, pero tendría que tratar de que no sea un foco de pelea la casa, por más que la otra parte lo plantee. ¿Se entiende a dónde voy? Sí. Porque cuando uno rompe el paradigma, también se corta la maldición. Claro. Bien. Pero las hay. Yo creo que hay una transmisión generacional de maldiciones. Y después están las que te pueden proferir sobre uno, las que uno se atrae, bien, y las que uno profiere en general. Si yo me la paso maldiciendo mi trabajo, por más que sea horrible mi trabajo, sí. Si yo me la paso maldiciendo mi casa, por más que sea un depertento la casa, y demás, bueno, todo eso, la palabra tiene poder. Claro, el verbo. Sí. Los egipcios recuerden que los egipcios, por ejemplo, nosotros sabemos que Tutankamón se llamaba Tutankamón, pero quizás así no lo nombraban. Claro. Porque eran los nombres que sabían solamente los sacerdotes y los reyes, la familia real también. Sabían los nombres, por ejemplo, del faraón, pero de muchos también, de la clase sacerdotal o de la clase noble. Tenían un segundo nombre que era el popular. Y el primer nombre original no se decía porque el tema de la palabra, porque entonces no se podía maldecirlo realmente. Esto hoy día quedan las órdenes iniciáticas, que muchas veces cambian el nombre de la persona. La persona elige o toma, o a veces es dado, un nombre distinto a su nombre civil para esa orden, ¿se entiende? Así va a ser reconocido en esa orden. Para preservarse, como una forma Exactamente. Y un prior de los templarios me decía una vez que también es para que en ciertos ataques espirituales o entidades espirituales, cuando se hacen ciertas ceremonias dentro de estas órdenes, no puedan atacar a las personas, ¿entiendes? Porque en realidad no conocen el nombre real. Claro. Bien, de alguna manera. Lo estoy simplificando muchísimo, mucho más útil y largo. No, pero entendemos, es comprensible. Pero romper maldiciones, o sea, que las hay. ¿Cuáles son las que me atraigo? Bueno, si yo obro conscientemente mal, es evidente que me estoy atrayendo algún tipo de mal como consecuencia. Claro. ¿No? Como todo efecto tiene una causa y toda causa tiene un efecto, ¿no? Un efecto, exactamente. Y de acuerdo al sentido que tenga la causa. Exactamente. Así como existen las maldiciones, también existen las bendiciones. Cuando uno bendice algo, a veces uno dice, porque es muy común que Dios te bendiga, ¿no? Y realmente cuando uno lo dice, muchas veces sabemos que lo dicen de la boca para afuera, pero tiene igual sentido, tiene efecto cuando se lo dice así como tan ligeramente, que Dios te bendiga. Mira, yo creo que en todo tiene que haber un real deseo. Sí, un real deseo, pero también por lo menos una conciencia. Yo antes, con gente de otras iglesias cristianas que utilizan mucho la palabra bendiciones al final cuando terminan, a mí realmente me parecía
no sé si ridículo, pero me molestaba. Y yo decía, ¿pero por qué me molesta? Porque me parecía hueco, por el sentido como vos lo decís. Como que es una cosa automática. Sí. ¿Bien? Y que yo no sé si implica directamente un real deseo de bendición. Después comprendí con el tiempo que la costumbre hace al hábito, ¿se entiende? Entonces yo empecé también a utilizarlo con la conciencia, en vez de decirte simplemente un abrazo o un cariño grande, también agrego una bendición. Claro. Quizás en el momento no tengo, a veces sí, pero a veces no tengo toda conciencia que estoy enviando una bendición, pero ya he hecho un acto anterior, general, mental, de que cada vez que pronuncio eso sea realmente una bendición, que es lo que creo que tenemos que claro. lograr. A veces, a veces a mí me pasa que realmente tengo ganas de decirle a alguien que Dios te bendiga, pero me da como me retengo, ¿no? Pero se lo digo internamente. Muy bien, porque, ojo, también hay que, yo tengo gente conocida que está en otros tipos de frecuencias, que yo le digo, Dios te bendiga o bendiciones, se va a quedar como diciendo, ¿qué le pasó? Por más que yo sea un obispo. Bien. Sí. Pero yo internamente le puedo desear que Dios lo bendiga. Claro, sí, Bien. es como que a veces hay personas que uno le da como cosa porque es como que ponen una barrera, ¿no? Energética. Exactamente. Entonces, y a veces y entonces uno tiene ganas de decirle por alguna razón que Dios te bendiga y bueno, y como ponen esa barrera, y yo se lo digo internamente. Y está muy bien porque inclusive estás poniendo el deseo en acto, ¿se entiende a dónde voy? Porque internamente está perfectísimo. Y además yo quería decir una sola palabrita sobre las bendiciones. Sí. Como hay maldiciones, hay bendiciones. Claro. Y uno de los cuando hablábamos hace un rato de los exorcismos o de las liberaciones, una de las cosas es que implican bendiciones también, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque la presencia de lo bueno aleja lo malo. Yo generalmente a veces gente me viene con ciertos problemas, yo les digo, a ver, si estamos en una habitación oscura, es oscuridad, ¿no? Uh-huh. Si yo prendo un fósforo, un encendedor o lo que sea, o el celular hoy día, será penumbra, pero no es oscuridad. Claro. Bien. Entonces, la bendición es algo que yo también lo comparo con el aceite en un papel secante. Como que se va expandiendo. Uh-huh. Bien. Y que también es un movimiento que el que es canal de bendición, el que bendice, también es beneficiado. Claro. Porque todo lo que sale de uno retorna a uno. Exactamente, y la bendición le es también otorgada a la persona que bendice. Por eso te digo que las maldiciones implican también la posibilidad de que la persona sea maldecida, ¿se entiende? La que la profiere, Qué la que la dice. ¿No? Sí, sí, yo a veces digo, ¿no? Ser bueno a veces hasta conviene conviene ser bueno por interés, ¿no? Sí, o sea, ser bueno conviene. Sí, claro, porque todo retorna, como dice, todo vuelve, ¿no? Como dice el dicho. Claro, yo, mirá, a ver, por ejemplo, vamos a ir a otra escuela o línea de pensamiento trascendental, la Kabbalah. Sí. ¿No? ¿Es bueno o no es bueno pedir justicia cuando me han cometido injusticia sobre mí? Por lo general, está bien hacerlo. Bien, no está mal. O sea, ¿por qué? Porque hay un justo orden que se quebranta en la injusticia. Lo que pasa es que después nos regodeamos también
que se han aniquilado, que esto, con lo otro. Yo he visto algunas oraciones muy antiguas en diversas tradiciones que son fatales lo que le decían al otro. Pero hay que recordar que en el árbol de la vida, en la Kabbalah, sí, la justicia pasa primero por uno, ¿se entiende? claro. Y después se expande el resto. Entonces, cuando yo pido justicia, tengo que estar preparado que mis ámbitos de injusticia propios, o sea, generados por mí, también van a ser juzgados y zarandeados. Y sí. ¿Se entiende? Sí. Y no por esto de que, vos esto me lo has escuchado, Liliana y demás, que yo siempre digo que una consecuencia de no adorar falsos dioses es quitar una imagen que a veces tenemos implantada, ¿no? Uh-huh. Ese Dios castigador, malo, el que juzga y condena todo el tiempo, y que nada de lo que yo haga está bien, siempre falta algo, ¿bien? Tampoco creo en el Dios que es la otra versión, que parece un poco tonto, ¿se entiende? Porque está todo bien y se justifica todo y todo eso. No. Dios es justo y es misericordioso, sí. Y hay un equilibrio perfecto en Dios. Bien. Entonces, la justicia se opera con misericordia y la misericordia también con justicia. Aunque yo creo que Dios es un océano de misericordia, ¿no? Uh-huh. A veces tenemos esa imagen del Dios que es como, ¿se acuerdan de ese reality Gran Hermano del Big Brother? El ojo que todo lo ve, está inspirado en la novela de Orwell. Sí. Dios se lo ha representado desde la antigüedad como un ojo que todo lo ve, que está dentro del delta sagrado, del triángulo. Sí. Pero esa representación habla de un Dios providente, está viendo todo para que nada me falte, para ayudarme, para mi vida, no para estar completamente siempre de mal humor con todo lo que hago. Claro. ¿Se entiende a dónde voy? Claro. Hay como que descolonizar imágenes mentales que vamos arrastrando y que no son solo propiedad de instituciones religiosas, sea cual sea, sino también de sociedades que interactúan con esas instituciones, ¿entiendes? Yo siempre digo que ciertas características de instituciones religiosas, espirituales, escuelas de pensamiento, están relacionadas con la sociedad de su época. Claro. ¿Se entiende? Y con lo que pasaba en su época. Y que ciertamente el pensamiento es evolutivo. Monseñor, yo le quería hacer una pregunta con respecto a esto que está sucediendo ahora en nuestro país con la ley del aborto. Bien. Dentro de lo espiritual, ¿no? No hablemos tanto de lo religioso, sino de lo espiritual. Lo que significa concebir un hijo que trae un alma, que trae un espíritu y que es individual y separado de la madre, ¿no? O sea, es otro ser. ¿Qué pasa a nivel espiritual o a nivel kármico, si lo queremos llamar de alguna manera? Sí. De causa y efecto. Claro, que se produzca un aborto y que además esté avalado por ley de un país. ¿Tenemos un karma colectivo? ¿Tenemos un karma individual? ¿Qué consecuencias trae esto para...? Yo tengo una postura de mi pensamiento, de mi forma de concebir esto, ¿no? Pero me gustaría tener esa mirada de alguien como usted, que tiene más conocimiento, sobre todo de la parte espiritual, ¿no? Bueno, Lili, acá yo creo que primero habría que hacer una brevísima salvedad. Uh-huh. Yo respeto todas las posturas
y veo las razones que se plantean de un lado y del otro. No me cierro a eso. Pero tu pregunta, o sea, yo tengo una posición tomada que ya te imaginas cuál es, sí, ¿no? Pero bueno. Pero tu pregunta es muy interesante porque lo que se está planteando acá, o lo que tú me planteas, es ¿qué pasa a nivel espiritual con ello? Claro. A ver, traer a gestar, traer a alguien a la vida, es participar del acto creador de Dios. Claro. Y aquí hay un alma que se está encarnando en la materia. Bien. Y entonces, tomar la decisión de interrumpir eso, harto evidente que tiene consecuencias espirituales. Claro. Y graves. Tendría que después haber un profundísimo arrepentimiento, bien, y de alguna manera una reparación, o sea, la persona, la criatura que está por venir, harto evidente que esa vida se interrumpió. Claro. Pero de alguna manera tratar de reparar de alguna manera eso, después se verá cuál es la manera. Porque si hubo hasta casos de personas muy conocidas y que han hecho mucho bien, de que estuvieron a punto de ser abortadas, casos históricos, sí. ¿bien? O porque pensaban que iban a venir con defectos y demás. Entonces, ciertamente que hay efectos y no muy positivos. Yo creo que nadie quiere conscientemente abortar. O sea, que eso también lo entiendo, que es una tragedia para las personas que van. Bien. Pero bueno, ahí hay una responsabilidad, si bien uno es dueño de su cuerpo, de que hay otra vida más. Claro. Claro. Yo no lo concibo en este momento cuando hay tantos métodos de prevención. Exactamente, hay métodos de prevención, hay millones de cosas que se podría hacer antes de tomar ese paso. Claro. ¿No? Yo creo que una buena educación sexual, buena, consciente, responsable, también ayudaría. Empiecen las casas y ver la manera también que se implemente en la educación. Claro, sí. En los colegios, ¿no? Sí, de eso se trata. Pero no una educación sexual que esté ideologizada, no, o que sea solamente que tenga tendencia, sea la ideología que sea la tendencia. Sí, que se politice todo Exacto. Yo creo que habría que buscar una educación sexual consciente y realista. Sí. Bien. A veces los padres les cuesta hablar de esto con los hijos, ¿no? Exactamente. Yo creo que porque es un feedback también, ¿no? Como los chicos medio tampoco están muy dispuestos, porque son temas que nuestra educación ha llevado a que los consideremos incómodos. Sí, la verdad que sí. Y hay que, esta nueva época que vivimos tendría que enseñarnos a romper ese tabú y poderlo hacer, o sea, poderlo hablar con más naturalidad, con verdad, con argumentos, ser receptivo a las preguntas del otro, porque si no vamos a ser realistas. Claro. Los medios de comunicación se los van a enseñar y quizás no de la mejor manera. No quiero decir que todo lo que pasa con los medios es malo, pero los chicos hoy tienen acceso a internet desde que son chiquitos. Sí, desde muy chiquitos, la verdad. Entonces, información van a recibir. Sí. En los padres está ver qué información quieren que reciban. Claro. ¿No? Monseñor, sí, se nos está terminando el tiempo, pero no quiero despedirlo sin antes nos cuente cuáles son los próximos talleres antes de fin de año. Bueno, tenemos el día 19 vía Zoom, por supuesto. Sí. ¿no? Esta nueva cosa que estamos redescubriendo. Vía Zoom tenemos
que ya se ha notado gente de fuera del país. Qué lindo. Un taller sobre la Navidad, Qué lindo. sobre el Año Nuevo, sobre Reyes y sobre el solsticio de verano, en nuestro caso, de invierno. El del 21, norte. Sí. Exacto. Que no, para que entendamos, no es, yo todos los años he dado un poco historias, algunos de los secretos y demás. Alguna explicación voy a dar, harto evidente. Pero por pedido de muchos, lo que vamos a tener es una meditación ritual de liberación para sacar energías negativas, volviendo a hablar en criollo, que nos hemos pegado sobre todo este último año. Uh-huh. Y en un segundo Zoom, para bendecir, para propiciar y proteger el 2021 que viene. Qué bonito. Y también van a tener las personas que participen después por vía WhatsApp, en los días siguientes, van a recibir todo un material de oraciones para hacer en todos esos días. Qué lindo. Bien. Ese es el más próximo que tenemos. Y después vamos a seguir con angelología, ya en enero igual. Me han pedido muchísimos geometría sagrada y simbología, uh-huh. Órdenes iniciáticas. En órdenes iniciáticas quizá lo voy a dar con simbolismo, o sea, con simbología. Monseñor, páseme toda la información por WhatsApp, que yo la voy a publicar en mi Facebook, para que se conecten con usted todos los que están interesados, ¿sí? Perfecto. Y yo lo voy a publicar. Y a medida que vaya dando otros talleres, lo vamos a ir haciendo de esa forma, ¿sí? Pero agradecidísimo, querida Liliana. No, por favor, es un placer. La verdad que los talleres son maravillosos, se los recomiendo, yo los he hecho, algunos, y entonces son imperdibles, la verdad. Que yo me estoy haciendo todas las noches cuando me voy a dormir la señal de la cruz en la coronilla para protegerme, ¿no? Dormir tranquila, que no me ataquen cuando duermo. Esos secretitos que, ojo, que eran tradicionales, pero después han quedado en el ámbito de los secretos porque se han ido perdiendo. Sí, yo me acuerdo que mi abuelita me daba la bendición todas las noches y me hacía la señal de la cruz así, sí. Y se fue perdiendo. Yo se los hacía a mis hijos cuando eran chiquitos y después ya decía, ay mamá, no, les daba vergüenza. Pero bueno, como les dije anteriormente, los bendigo desde adentro, desde mi corazón. Obviamente que llega. Claro que sí. Monseñor, un placer, me pasaría horas hablando con usted. Yo también, querida Liliana. Tanta sabiduría, tanto conocimiento que uno quiere absorber como esponja, pero no va a ser la última vez. Para el próximo año ya lo vamos a convocar nuevamente y la verdad que le deseo lo mejor, que tenga una Navidad preciosa, llena de bendiciones y que este campo que se está abriendo ahora a través de la internet llegue a todas las personas que están necesitando realmente de este crecimiento y de esta bendición espiritual que usted nos hace llegar a través de sus talleres. Muchísimas gracias a vos, Liliana, que has hecho la función del ángel, llevar mensajes. Ay, muchas gracias. Bien, y te deseo para vos de todo corazón, y lo hago, una gran bendición para todos los radioescuchas, para todos nuestros seres queridos, para todas las personas que lo necesitan, especialmente llegar a la cama de los enfermos, de los que están solos, de los que están sufriendo cualquier tipo de necesidad, sea económica, espiritual, afectiva. Muchas Una gracias. gran bendición que impregne sus vidas y los acompaña y los persiga siempre. Que el bien, que lo bueno siempre esté llegando a ustedes. Bueno, muchas gracias, Monseñor. Un placer. Que Dios lo bendiga a usted también y que tengamos estas charlas todas las veces que podamos. Gracias. Gracias, Liliana, gracias. Gracias.